Muy bien, ahora sí estamos ready. Bien, bien. Vamos a lo que vinimos. Vamos, conéctense de una vez porque vamos a comenzar para ganar tiempo. Son exactamente las 7:59, a las 8 comenzamos. Bien, bien. Pido disculpas por esa pequeña interrupción. Pero es necesario porque el video lo estamos subiendo de una vez a YouTube y no queremos hacer ediciones. Lo vamos a subir así, tal cual salga aquí. Amén. Muy bien, muchas bendiciones. La base bíblica que tenemos para hoy es el libro de los Romanos, capítulo 11, verso 29, que dice de la siguiente manera: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Bueno, Dios bendiga a la doctora Patricia. Creemos que este ha sido un texto. Ahorita antes del inicio, yo decía que nosotros recibimos los ministros de esta generación, lo que iniciamos hace alrededor de unos 20, 25, 30 años atrás. Recibimos una generación, o sea, una enseñanza que tuvo su efecto en su tiempo y que Dios usó grandes hombres de Dios y que estos hombres de Dios hicieron grandes aportes a la vida teológica del pueblo de Dios. Y no queremos bajo ninguna circunstancia pisotear lo que ellos hicieron, porque en realidad ellos no tenían lo que nosotros tenemos hoy. Y yo sé que alguien va a decir, no, porque que el Espíritu Santo, sí, el Espíritu Santo siempre ha estado, estuvo con ellos, está con nosotros y estará con la próxima generación. Siempre va a estar. Ahora bien, es responsabilidad de cada generación hacer su aporte a la generación presente. Hoy hablábamos de lo que es la reforma. Y alguien me decía, tiene que tener cuidado porque cuando tú hablas de reforma, automáticamente te van a tildar de que tú eres un hereje, de que tú eres y un sinnúmero de cosas. Y yo le dije a esa persona, bueno, fíjese lo que pasa, que el significado de reforma no es lo que en realidad dicen los diccionarios seculares. La iglesia católica tildó a Martín Lutero de hereje y a todos los que se envolvieron con Martín Lutero en la reforma, a todos. Así que desde el contexto religioso de la fe cristiana, hablo de la iglesia católica, ser un hereje era pensar diferente a lo que ellos tenían establecido. Y es muy posible que no solamente mi persona, otros, que estemos tratando de hacer algunos aportes, que desgraciadamente para hacer algunos aportes tenemos que ir a lo que ya está establecido y verificar algunas cosas que ya se dijeron antes. Pero verificarlo ahora con un poquito más de responsabilidad al hilo de lo que dice la Sagrada Escritura. Entonces es posible que no hayan tildado de hereje, nos van a llamar hereje y lo vamos a aceptar. Otra cosa importante es que la mayoría de las personas que participan de reforma mueren en el proceso y muy pocos se salvan. Así que Jesucristo fue un reformador y murió en el proceso. Juan el Bautista fue un reformador y murió en el proceso. Y óigame, cuando se habla de la reforma solamente mentamos a Martín Lutero. Martín Lutero fue una simple piedra en un proceso. Hubieron mucho más que ofrendaron su vida por lo que Martín Lutero creía y murieron. Amén. Pues bien, la antigua escuela, la vieja escuela enseñó que cuando Dios te entrega un don, ese don es tuyo y se queda contigo eternamente hasta que tú mueres. Y no solamente eso, la vieja escuela enseñó que aunque tú
te aparte de los caminos del Señor, ese don va a seguir estando en ti. Y que tú no tendrás ningún problema en operar ese don, aunque tú estés descarriado, porque fue Dios que te lo dio, el Espíritu Santo lo puso en ti. Y ese don es irrevocable. Bueno, esta es una generación que necesita reestructurar alguna doctrina que no han enseñado. Y vuelvo y le digo, mi intención no es pisotear lo que hicieron nuestros padres antiguos. Ellos no tenían lo que yo tengo hoy, punto. Ellos no tenían los avances tecnológicos y tanto material que nosotros tenemos a nuestro alcance hoy. Así que ellos, con lo poco que tuvieron, hicieron mucho. Y lo hicieron bien. Y Dios lo usó en su tiempo a ellos. Porque Dios no tiene que ver el conocimiento primero, la preparación para Él moverse en su pueblo y usar a personas. Dios hace lo que tiene que hacer y punto. Amén. Así que cuando nosotros analizamos este texto y nosotros nos vamos al contexto del texto, nosotros vamos a tener un tremendo choque. ¿Y es cuál? Bueno, en la República Dominicana sucedió en la década del 70 al 80 un fenómeno que estremeció la estructura del evangelio. Fue un evangelista que se destacó por encima de toda la élite que había en ese momento. Estoy hablando del difunto Luis Urbáez. Yo no tuve el honor de ministrar junto con este hombre porque yo soy muy joven, yo soy del 64. Y cuando yo vine a los pies del Señor, ya él había ya partido. Él murió estando yo aquí en Estados Unidos. Bueno, la historia cuenta, y un libro que me prestó un pastor, el pastor José Mejía me prestó un libro para que yo leyera sobre ese hombre. Alguien recogió historia de ese hombre y las plasmó en un libro. Y en esta historia, más los testimonios que cuentan las personas que todavía están vivas, dicen que este hombre, estando embriagado, estando drogado, aún así el poder de Dios actuaba en él. Alguien contó que cruzando la 181 y San Nicolás, estoy hablando de un barrio o de un sector en la ciudad, en el estado de Nueva York, donde están aglutinados la mayoría de los dominicanos. Dice que este hombre, estando cayéndose borracho, una señora venía en una silla de ruedas y él se detuvo y frente a ella le dijo: en el nombre de Jesús, el que yo predico, te ordeno que te levante. Y dice ese testimonio que la señora se levantó y soltó la silla. Se encontró con un pastor también en esta condición, porque el hombre tendía mucho a descarriarse. Y dice que el pastor estaba aquí en Estados Unidos, y cuando él vio al pastor le dijo: llama a tu mujer en tu casa, dile que ella está sana. El pastor estaba preocupado porque tenía que regresar para la República Dominicana porque la mujer se le estaba muriendo. Y dice la historia que el pastor llamó. Y dice que en la casa había una gran fiesta porque la mujer, en el momento que él dio la palabra, se sanó. Son testimonios que cuentan los antiguos. Yo no lo viví, yo no estaba ahí. Entonces, la pregunta que todos nos hemos hecho es: ¿cómo es posible que un hombre que esté totalmente descarriado, totalmente de espalda al evangelio, pueda obrar milagros? Y Dios pueda hacer este tipo de milagro en esta persona. Bueno, eso dio como base a la tremenda doctrina de ¿qué? De que sin importar lo que tú hagas, después que tú recibes el don, ese don es tuyo para siempre. Y que tú puedes operar en él. Tú puedes operar en él. Pero quiero cerrar con el hermano Urbáez. Fue interesante porque este martes pasado, estuve en Brooklyn,
en el sepedio de mi hermano y mi amigo Josué de Jesús, y tuve una conversación con un ministro. Y en esa conversación estuvimos hablando de Urbay. Y hay un dato interesante en la muerte de este hombre. Y es que este hombre muere en una discoteca que se quemó aquí en el Bronx. Creo que fue en el Bronx. No estoy seguro, por favor, déjeme pasar eso. ¿Fue en el Bronx o fue en Brooklyn? El caso fue que la discoteca se llamaba Happy Land. Esa discoteca se quemó y murieron 86 personas. Un bombero que era el responsable de llenar la Pitágora, de recoger y poner por escrito todo lo que vio, dicen que en medio de ese local encontraron a un cadáver. Me dicen que fue aquí en el Bronx, correcto. Encontraron a un cadáver totalmente quemado, pero que fue un poco chocante para el cuerpo de bomberos porque ese cadáver tenía una camisa puesta y la camisa en el lado del corazón de donde está el corazón no se veía. Perdón, voy a explicar esto. Del lado derecho, del lado izquierdo no estaba quemada. Así dice la Pitágora. No estaba quemada porque en ese lado había un bolsillo. Y dentro del bolsillo había una identificación. Y ni el bolsillo ni la identificación de este cadáver se quemaron. Y cuando verificaron la identificación, era la identificación del señor Luis Urbay, que murió quemado ahí. Pero el bombero añade algo y dice que de todos los cadáveres fue el único que le llamó tanto la atención porque estaba de rodillas con la mano hacia arriba y así mismo se había quedado. Así murió este hombre, Luis Urbay. Pero la historia cuenta que hacía milagros. Y yo no sé si en mi audiencia hay alguien que ha estado descarriado y ha hecho milagros. Basado en este texto que dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Bueno, quiero decirte que leer un texto y hacer una doctrina de un texto y hacer una explicación de un texto sin antes verificar el contexto del texto puede ser que tú trates de decir o de explicar lo que se lee en la Biblia, más no lo que la Biblia quiere decir. Vamos al texto. Fíjense, he encontrado a muchos compañeros ministros con muy buenas intenciones y que de hecho que yo lo admiro mucho a todos ellos, lo admiro mucho. Y que tratan por todos los medios de traer una palabra de restauración, una palabra buena, poderosa. Algunos de ellos dicen, hablando de Abraham, no porque Abraham era un gentil. Abraham era un gentil. Bueno, el problema aquí es el siguiente. Que hasta que Moisés no recibe la ley en el Sinaí, todos los pueblos, todos eran paganos y todos eran gentiles. O sea, que Abraham fue sacado de los gentiles. Amén. No había otra cosa. Porque la definición de pagano y gentil aparece cuando Dios le da los 10 mandamientos a Moisés. Y el pueblo tiene una identidad y nace como pueblo. A partir de ese momento, todo el que no es del pueblo de Israel, se le aplica la terminología de gentil y pagano. Todos, sin excepción. Esos gentiles y esos paganos pueden entrar al pueblo de Israel guardando los mandamientos del pueblo de Israel. Amén. Ahora, entendiendo esto, Dios es quien llama a Abraham. Y es cierto que Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos y le da una promesa a Abraham que de los lomos de Abraham Dios iba a ser una gran nación, una potente nación, una poderosa nación, muy numerosa. Y ya todos conocemos la historia del nacimiento de Ismael, del nacimiento de Isaac,
del nacimiento de Jacob, de Esaú, de los 12 hijos de Jacob, y conocemos el nacimiento del pueblo. Pero Dios llamó a Abraham. Y es imposible que Dios hoy se eche para atrás en el llamado que le hizo a Abraham. Por eso decía que leer un texto sin analizar el contexto, podemos encontrarnos explicando cosas que la Biblia no dice. Vamos a mirar el contexto del texto. En el verso 25, que es lo que nadie ha leído, o si lo han leído, no han querido analizar nada de eso. Dice el verso 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. El apóstol Pablo le está hablando a los gentiles. A los gentiles. Le dice a los gentiles, la iglesia, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Punto. Lo que usted tiene que entender ahora mismo, que lo que usted va a leer a continuación es un misterio. Un misterio. Dios bendiga de una manera especial a esas 49 personas que están conectadas. Amén. Así que ahora vamos a entrar a analizar un misterio. Pero el apóstol Pablo se va a encargar él mismo de explicar el misterio. Pasemos al mismo texto. Dice, le dice primeramente a los gentiles, a la iglesia, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogante en cuanto a vosotros mismos. O sea, le está diciendo a quien, a los gentiles, a la iglesia, yo no quiero que ustedes ignoren este misterio. No lo pueden ignorar, porque si ustedes lo ignoran, se pueden sentir. Si ustedes ignoran este misterio, se pueden sentir ustedes de una forma no correcta, porque puede entrar en ustedes la arrogancia. La arrogancia. Así que le dice, no quiero que lo ignoren, porque no quiero que ustedes entren en un sistema de ¿qué? De arrogancia en cuanto a vosotros mismos. Y entonces, aunque en su Biblia no aparece, este texto, la parte B del texto 25, es una pregunta, donde dice, ¿qué ha acontecido a Israel? La respuesta es endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Está diciendo, ¿qué le ha acontecido a Israel? Le está diciendo entonces, se le ha endurecido el corazón. Pero recuerde que yo estoy hablando de dos pueblos. Estoy hablando de los gentiles y estoy hablando de Israel. Y Pablo está explicando un misterio. Ahora él dice, ¿qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte. Y dice entonces, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Está diciendo que el misterio consiste en que el corazón del pueblo de Israel estará endurecido hasta que la iglesia, los gentiles, entren y lleguen a la plenitud. De ese misterio está hablando. Entonces dice el verso 26. Y luego todo Israel, atención aquí, que cuando llegue el tiempo, cuando se complete el tiempo de la plenitud de los gentiles, entonces el apóstol Pablo usa una figura literaria y dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Entonces, dice, vendrá de Sión el libertador. ¿Quién? El Mesías. Que apartará de Jacob la impiedad. ¿De quién? De Israel. Entonces aquí viene la parte que yo siempre he dicho, ¿por qué no la leen? Dice, y este será mi pacto ¿con quién? Con ellos. Con ellos. Cuando yo quite su pecado. Este pacto es ¿con quién? Con Israel. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite su pecado. Y dice el verso 28. Así que en cuanto al evangelio, atención, atención maestro, predicador, atención maestro, predicador. Aquí es que está la clave ahora. Aquí está la clave ahora. Dice, así que en cuanto al evangelio, aleluya, son enemigos por causa de vosotros. El apóstol Pablo está ahora delineando el misterio. Está diciendo, entre los judíos,
y la iglesia hay una enemistad eterna. ¿Por qué? Porque la iglesia, su base está sustentada sobre la muerte de un Mesías que los judíos no aceptaron. Entonces, como el Mesías no acepta los judíos no aceptan al Mesías, entonces la iglesia aceptó al Mesías. Eso trae una enemistad eterna. ¿Entre quién? Entre los judíos y la iglesia. Aunque usted me vea hablando con los judíos, aunque usted me vea compartiendo con ellos, aunque tú te bebas un té con ellos, un café, lo que sea, hay una enemistad entre usted y el judío. La cultura hebrea todos tenemos que estudiarla. Y yo bendigo a todos aquellos que en los últimos 10 años se han volcado a estudiar la cultura hebrea, porque no ha dado ¿qué? No ha dado mejores bases para poder explicar la palabra de Dios. Pero yo te voy a decir una cosa a ti. El que tú te pongas una kipá, te ponga un manto y te vistas como judío, tú sigues siendo un gentil. Tú sigues siendo un gentil. De hecho, tú puedes guardar todo. Tú puedes guardar toda la ley, todo. Va a seguir siendo gentil. ¿Por qué? Porque mientras tú estés confesando a Jesús, entre los judíos de la ley hay una amistad contigo. No hay amistad. Están desconectados. Ese es el misterio que Pablo explica aquí. Y él sigue explicando. Atención aquí. Dice, así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. ¿Por quién? ¿Por causa de quién? De los gentiles. Por causa de la iglesia. Pero en cuanto a la elección, aleluya, son amados por causa de los padres. ¿Y cuál es la elección? Bueno, la elección se encuentra en el capítulo 11 del libro de Génesis y en el capítulo 12, verso 1 al 3 del libro de Génesis, en el capítulo 15, verso 1 al 16 del libro de Génesis, en el capítulo 18 del libro de Génesis. Ahí aparece, ahí está la elección de Dios a quien Abraham como el padre de quién, de los hebreos. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que en cuanto a la elección son amados, amados son en cuanto a la elección, porque fue Dios quien eligió a Abraham. No fue Abraham que eligió buscar a Dios, no fue Abraham que eligió seguir a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. En cuanto a la elección son amados. Y aquí viene la parte buena. Dice entonces el verso 29. Porque irrevocable son los dones y el llamamiento de Dios. Oh, espérate. Es irrevocable el llamado que Dios le dio a Abraham. Dios no se va a echar para atrás para eso. En Abraham nace el pueblo de Israel y eso es irrevocable. Ese llamado es irrevocable. Pero también es irrevocable el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre de Jesús. Y en el capítulo 4 del libro a los Efesios dice que subiendo a lo alto repartió dones a los hombres, indicando que así como es irrevocable el llamado que Dios hizo a Abraham, también es irrevocable los dones que Jesús y el Espíritu Santo han depositado en la iglesia. Atención aquí, los dones que ha depositado en la iglesia para la edificación del cuerpo, la iglesia. Tú no tienes ningún don irrevocable. Vamos a aclarar esto. ¿Tú sabes por qué tú no tienes ningún don irrevocable? Porque cuando llevaron a T.D. Joshua a la República Dominicana, hace unos meses atrás, T.D. Joshua, su agenda que le prepararon a él, solamente fue exclusiva para estar en algunos lugares religiosos y después en un parque abierto. Porque supuestamente este hombre tiene el don de sanidad. Gran error el tuyo creer eso. El señor T.D. Joshua no tiene el don de sanidad. El señor G.J. Ávila no tenía el don de sanidad.
Ningún ser humano tiene el don de sanidad. El don de sanidad es un don de la iglesia, en la cual el Espíritu Santo es quien hace la sanidad y que usa a cualquiera en un momento determinado. Y te puede usar a ti 5 o 6 veces, pero no es que tú tienes el don es del Espíritu Santo. Tú no tienes ningún don. Los dones son para la edificación de la iglesia, que el Espíritu Santo los reparte según Él lo considera. Y que como te puede usar a ti como ministro hoy, mañana me puede usar a mí y pasado puede usar a un niño. Pero no es verdad que tú tienes el don de sanidad. ¿Sabe por qué? Porque yo soy ministro de este santo evangelio por 22 años, casi 23. Y si yo me entero que yo tengo el don de sanidad irrevocable, como dicen algunos, yo estuviera de hospital en hospital, aunque fuera buscando la gloria mía, pero no dejara un solo enfermo. No dejara un solo enfermo en ningún hospital. Y estoy seguro que lo mismo harías tú. Oh sí, tú mismo lo harías. Así que tú no tienes ningún don de sanidad. Es un chantaje lo que nos han hecho a nosotros. Es un chantaje lo que nos han hecho a nosotros. Hacernos creer que fulano tiene algún don irrevocable. Y eso ha dado que muchas personas con poco conocimiento de las verdades del evangelio abandonen su iglesia y estén de esquina en esquina, de kiosco en kiosco y de iglesia en iglesia, de que buscando fuego y buscando sanidad y buscando otra. ¿Sabe lo que tú estás haciendo con eso? Tú le estás diciendo al Espíritu Santo que tú no crees en Él primero, segundo que Él no es omnipresente. Eso es lo que tú estás haciendo. El Espíritu Santo que mora en mí también mora en ti. El Espíritu Santo que está supuestamente en África, de que haciendo tanto milagro, no es el hombre que hace el milagro. Ningún hombre hace ningún milagro. Es el Espíritu Santo que hace el milagro. Es el Espíritu Santo. No eres tú. Tú no tienes ningún don de sanidad. Y mucho cuidado con salir por ahí, porque esto se va a quedar ahí, a decir que yo no creo en el don de sanidad. Yo creo en el don de sanidad. Dios me ha usado a mí para obrar sanidad en otro. Yo creo en el don de sanidad. Pero yo no tengo el don de sanidad. El don lo tiene el Espíritu Santo, que te usa a ti hoy, mañana me usa a mí, usa a cualquiera. Tú no tienes que andar detrás de ningún predicador ni de otra iglesia porque va a predicar fulano y que tiene el don de sanidad. No, eso no es verdad. Tú no tienes el don de sanidad. Y si tú tienes el don de sanidad, ¿sabe cuál es el don de sanidad? El que está removiendo. Miren, en el año 1970, me contaba alguien el martes, estaba de moda estericarle la mano a la gente. Yo no sé cómo lo han podido remover y lo han traído de nuevo aquí. ¿Tú tienes el don de sanidad de qué? De que donde hay tantas personas enfermas, atención aquí, hello, tantas personas enfermas con enfermedades literalmente que se ven, literal, enfermedades de verdad, gente que están enferma. Tú tienes el don de sanidad de coger a alguien que ni sabe que está enfermo, hello, que ni sabe lo que tiene. Entonces tú dices, ven, esterica las 2 manos, porque tú tienes una mano más larga que otra. Y viene y le hace un milagro de que le estericaste una mano. Tú lo que eres un delincuente. Tú eres un delincuente. Un delincuente dentro del pueblo de Dios. Y Dios te va a pedir cuenta a ti por eso. Por estar engañando a la gente. Dios te va a pedir cuenta. Usted no tiene ningún don. El don lo tiene el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien hace los milagros. Deje de estar cogiendo cámara y haciéndose pasar delito. De que de más espiritual de la cuenta y engañando a la gente. Porque al final usted va a tener que darle cuenta a Dios de eso. Usted va a tener que darle cuenta a Dios de eso. ¿Cómo es posible donde hay tanta gente pasando al altar enfermo? Usted solamente puede ver uno que tiene una mano más larga que otra, un pie más largo que otro. Y ellos no lo saben.
Pero pasan gente en silla de ruedas, pasan gente en muleta, pasan gente con todo tipo de enfermedad y eso ni lo mira. Oye, usted no tiene el don de sanidad. Usted no dice que tiene el don de sanidad. Si usted tiene el don de sanidad, entonces opere ese don con eso que están enfermos. Con eso que se ve que están enfermos. Opere el don ahí. Perdóneme, pero yo no puedo dejarle a la generación que viene detrás de mí lo que yo recibí antes. No puede ser eso. En la década del 70, este era el show que había entre los predicadores. Eso se calmó, pero ahora lo han revivido. Resucitó Lázaro. Lázaro resucitó de nuevo. Y ahora está la gente otra vez estericando manos y estericando. Usted sabe, usted tiene óigame, ustedes toditos los que se ponen a eso saben que yo se lo digo en su cara a quien sea. Usted está mal, hermano. Usted está mal. Usted quiere ser usado, apréndase la Biblia. Cuando la Biblia habla que irrevocables son el llamamiento y el don, no se está refiriendo a que usted tiene un don que es irrevocable. Sí, hermano Polanco, pero yo hablaba lengua. Sí, ¿qué pasó, hermano? Bueno, yo me descarrié. Digo, sí, ¿qué pasó? Pero yo estaba un día en un grupo descarriado y la gente estaba hablando lengua. Y yo también me puse a hablar lengua. Digo, ¿y qué pasó? No, porque Dios me dio ese don. Y como Dios me dio ese don es mío. Yo puedo hablar lengua cuantas veces yo quiera. Digo, claro que sí. Usted puede hablar todas las veces que usted quiera la lengua. La lengua suya usted la habla cuando usted quiera. La que usted no puede hablar cuando usted quiera, cuando le dé la gana, son las lenguas del Espíritu. Esa usted no la puede hablar. Pero eso de que usted está en una reunión de carriados y están hablando lengua y se activa el don de lengua y usted se pone a hablar. Sí, yo lo he visto. Sí, no hay problema. No hay problema. No hay problema con eso. O sea, la lengua suya, háblela cuantas veces usted quiera. Pero vuelvo y lo repito. Usted no tiene el don de sanidad. Y el predicador, atención aquí, el predicador que tenga el don de sanidad, usted lo va a buscar de hospital en hospitales sanando a todos. Porque aunque la gloria sea del Espíritu Santo y del Señor, Él no va a dejar pasar esa por alto para Él también tener su gloria. Y yo lo digo por este que está aquí, Rafael Polanco. Si yo me entero hoy que yo puedo ponerle la mano a todo y sanarse, me voy a los hospitales. Y estoy seguro que tú también lo harías. Dejemos de estar engañando al pueblo. Agarremos esta palabra y expliquemos la palabra de... Mire, yo estoy explicando 4 versos de la Biblia solamente. Pero usted no puede explicar y hacer una doctrina de un texto sin antes leer el contexto. Nadie, atención aquí, nadie tiene ningún don irrevocable. El don es de la iglesia para la edificación de la iglesia y quien determina quién va a ser usado con un don es el Espíritu Santo y no usted. Y no usted. Usted no puede tampoco de que traspasarle el don que usted tiene a nadie. Eso no es verdad. No, varón, pero que Elías le pasó. Usted no conoce la Biblia. Usted no conoce la Biblia. Eso no se traspasa. No, que la unción no se traspasa, porque todo el mundo tiene la misma unción. Tiene que ponerte a leer la Biblia. Tiene que ponerte a estudiar la Biblia. Se acabó esto ya. Se acabó. Se acabó. Tengo un anuncio muy importante que hacerle a usted. Este anuncio es importante. Cerrando ya en la conclusión de esto. No se vaya para que usted escuche este anuncio. Primero, por favor, yo tengo 54 personas, 55 ahora conectadas. Si usted coloca, le da che a esta palabra, alrededor de unas 20,000 personas en 6 días van a tener esta palabra. Y esta palabra va a bendecir a alguien. Coopere conmigo, por favor. Y dele che a esto. Tenemos un canal de YouTube que queremos que usted vaya y usted se inscriba para que a usted le llegue, porque estos mensajes solamente van a tener una pequeña parte en Facebook. Después el mensaje entero va a estar allá. Queremos que usted vaya y que usted se edifique con esta enseñanza, pero no solamente usted. Queremos que usted
invite a personas no convertidas y convertidas también a que vayan al canal de YouTube y se conecten ahí. Dios bendiga a esas 60 personas. Gracias por estarle dando share al video. Ok, pero este es el anuncio que yo quiero hacerle. Si usted tiene algunos dólares guardados, y usted quiere hacer una buena inversión, usted tiene una buena oportunidad hoy de usted invertir, atención aquí, de usted invertir en literatura y ponerse una librería. Le explico por qué. Hay un grupo de maestros que tenemos la determinación, escuche bien, la determinación y el aval del cielo de transformar esta generación. Dios te bendiga, Juan Fría, Dios te bendiga. De transformar esta generación. Y es que estamos logrando que el pueblo regrese a la palabra de Dios. Que el pueblo venga de nuevo a leer la Biblia. Entonces, el que tenga literatura la va a vender. Si usted quiere hacer una buena inversión, yo se lo aseguro que de 5 a 10 años el pueblo va a regresar a la literatura. Ya nosotros nos cansamos y no vamos a seguir escuchando a predicadores emocionalistas parados en un altar hablando de tantas cosas y menos de la palabra de Dios. La palabra de Dios está ahí. Es de la palabra de Dios que queremos que tú hables, porque esas son las que cambian al hombre. No son tu historia, no son tu testimonio alterado. Es la palabra de Dios que cambia. Esas son las que son irrevocables. La palabra de Dios. Pero no diga que tú tienes ningún don irrevocable. No tiene nada. Usted no tiene nada. Usted no tiene nada. Usted quiere avanzar en el reino. Invierta en literatura. Porque vamos a hacer que el pueblo regrese a la palabra de Dios. El pueblo hoy, el pueblo evangélico está leyendo más que 10 años atrás. Pero lo que va a pasar, la revolución y la reforma que va a haber, que viene ya de camino, va a llevar a que la gente salga corriendo a la librería a buscar libros. Pero atención a esto, van a salir a buscar libros, pero no van a comprar cualquier libro. No van a comprar cualquier libro. Ellos van a mirar en la parte de atrás la biografía de quién escribió. De quién escribió. Porque yo tengo muchos libros, que yo he comprado y que yo le he comprado a ministros por cooperar con ellos, que yo soy incapaz de regalárselo a un segundo. No puedo regalarlo. Por 2 razones. Primero, porque lo compré. Y segundo, porque no quiero hacer un daño al que lo vaya a leer. Porque usted no ha escrito nada ahí. Usted no ha escrito nada. Y le está hablando a alguien que lleva 6 años escribiendo un libro y aún no lo termino. Creemos que va a salir en este año. Creemos. Estamos haciendo lo posible. Pero yo te digo a ti, regresa a la palabra de Dios. Regresa a la palabra de Dios. Nadie tiene ningún don. Los dones son del Espíritu y Él es que lo administra dentro de la iglesia para la edificación de la iglesia. Si te llaman a ti y te dicen que fulano tiene el don de sanidad y tú sales con un enfermo para allá, como hay personas que ponen en su flyer, gran campaña de sanidad y milagro, y están 3 días hablando de tantas cosas y nadie se sana, ni ningún milagro. Pero cuando van a otro país, a otro pueblo, hablan de los milagros que hizo Dios en el Bronx. Tú eres un mentiroso. Tú eres un mentiroso. Cuando usted altera un testimonio en un altar, predicándole el evangelio a la gente, y usted lo altera, usted es un mentiroso. Usted es un mentiroso. Como yo decía la semana pasada, una persona que no tiene ni un solo sello del África, diciendo que en África hizo miles y miles de milagros. Es posible, atención aquí, es posible que usted se soñara, atención, usted se soñara que estaba predicando en el África y en ese sueño usted viera todos esos milagros. Pero no fue verdad. Regrese, despierte, hermano. Eso es mentira. Dígale al pueblo que usted se soñó, que usted quiere ir a África. Pero no, déjese de eso. Por favor,
coopere con este su siervo, su amigo, que va a traerle cada semana una palabra fresca. Mire, es una palabra de la Biblia lo que le voy a traer. Lo que el pueblo necesita, regresar a la palabra de Dios. Yo le prometo que cada semana yo le voy a traer una palabra de la Biblia. Una palabra de la Biblia, una explicación de la palabra. Se la voy a traer. Pero haga que este corto video sea que transmitido a todos. Que todo el mundo lo pueda ver. Dios te bendiga, Dios te guarde. Por cierto, mis videos no van a pasar nunca de 35 o 40 minutos. Mire, ahora mismo estamos en 40 minutos y está bien. Yo siempre he dicho que todo lo que usted puede decir en una predicación, en 40 minutos yo lo puedo decir, aunque no con la misma calidad que usted, pero yo lo digo. Así que con estos 40 minutos es suficiente. Dios te bendiga, Dios te guarde. Por favor, comparte el video. Shalom. Dios bendiga a esas 63 personas que se conectaron.